Muy bien, ahora sí, sin más, pasamos a la palabra del Señor, a cargo de nuestro pastor. Aleluya. Dios le bendiga, iglesia. Bienvenido a todos los que están por primera vez y los que no están por primera vez, por supuesto que bienvenidos también. Sí, primos, bienvenidos. Dios les bendiga. Alaís. Esta chica se bautizó aquí, ¿no? Es la nena, es la más chiquita. Es sobrina de ellos. Sobrina de la familia. Bueno. Muy bien. Luego tendremos una sorpresa, por eso hemos acabado el culto pronto, pero quisiera compartirles una palabra acerca del estudio. Vamos a comenzar los estudios que normalmente nosotros le llamamos discipulado, ¿sí? Vamos a comenzar el domingo que viene y a lo mejor usted se pregunta ¿por qué tanto estudio? ¿Por qué tanto discipulado? Y yo quisiera estribar un poquito en el por qué. Es importante conocer la palabra de Dios. Es muy importante. Amén. Primero porque es, por decirlo de alguna manera, es el árbitro del partido. Sin la palabra de Dios nos vamos o nos podemos salir por la tangente, pero la palabra de Dios es la que nos mantiene dentro de los cauces y dentro de lo que es precisamente la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y por otro lado todos somos, la mayoría de nosotros que estamos aquí somos padres, y si no somos padres somos hijos. Y si somos padres y madres, posiblemente seamos abuelos, y bisabuelos, y es importante para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos, y hay promesa de Dios para 1000 generaciones después de nosotros. Y no podemos vivir de espalda a esa promesa que precisamente está en la palabra de Dios. Para esto le voy a invitar a Jueces, el libro de Jueces, capítulo 2, verso 6 en adelante. Vamos a leer hasta el 15, Jueces 2. ¿Sí lo tiene allí? Lo leemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos la palabra. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y aquí empieza el pero. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación, es decir, la misma quinta, por decirlo en palabras españolas, la misma generación de Josué, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir, también fallecieron. Y se levantó, mire qué cosa más tremenda aquí. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová,
ni la obra que él había hecho por Israel. Después de esto, lógico, después de esto los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron, aquí dice a los Baales, pero realmente es a los demonios. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales, mira qué tremendo, les adoraron y provocaron a ira a Dios. ¿Sí? Y dejaron a Jehová y adoraron otra vez, adoraron a los demonios, dice a Baal y a Astarot, y se encendió contra ellos, o contra Israel, el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y Jehová se lo había jurado. Y tuvieron, diga conmigo, y tuvieron, a ver, dígalo de nuevo, y tuvieron gran aflicción. Dígalo de nuevo, y tuvieron gran aflicción. Nosotros como padres trabajamos duramente por dejarle algo a nuestros hijos, aunque sea un cochecito viejo, por dejarle alguna herencia, para que no la pasen tan mal como nosotros la hemos pasado, porque prácticamente toda nuestra generación viene de generaciones de posguerra y de grandes dictaduras en Europa y en Latinoamérica, Centroamérica también. Aquí nos enfrentamos a una historia, yo creo que es una de las historias más tristes, y es tan escrita, es tan pragmada aquí en las Escrituras, para que no la volvamos nosotros a repetir. Hay un dicho por ahí que dice que el pueblo que no conoce su historia la vuelve a repetir, precisamente por desconocer la historia. Pero esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, quisiera tomar conciencia, hacer tomar conciencia, en primero a nosotros y en segundo a ustedes, para que despierten a la importancia que tiene el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Por eso es que hacemos discipulados. A partir de las 9 de la mañana, discipulados de adultos. Le decimos discipulado, se podría llamar estudio de la palabra, se podría llamar bachillerato teológico, como le quiera llamar. Pero aquí está parte de la congregación. Aquí a media manzana más atrás tenemos 50, 60 niños y unos 10 o 12 maestros que ellos están ministrándole la palabra a nuestros niños. Gloria a Dios. Diga conmigo, gloria a Dios. Entonces, yo creo que la iglesia tiene futuro. Tiene mucho futuro. Nuestra iglesia local tiene mucho futuro, siempre y cuando no descuidemos la palabra del Señor. Y la iglesia dice, amén. Qué triste lo que acabamos de leer. Entraron en lo que se llamó la tierra prometida. Es decir, Josué los hizo pasar el
el Jordán, entraron en la tierra prometida y llegó el momento después de tomar Jericó, Ai, que fue uno de las ciudades más difíciles de tomar, y tocó un trabajo, repartir la heredad. Todos heredaron grandes trozos de terreno, grandes hectáreas, grandes campos, y el trabajo de Josué fue repartir la heredad, ir y enfrentarse a los amorreos, a los zebedeos, bueno, a todo este tipo de enemigos y entregarles la tierra. Pero no hizo discipulado, no hizo escuela dominical, no hizo reunión de jóvenes, no hizo altares por las ciudades, como nosotros la estamos haciendo. Precisamente por esa falta de no haber conocido la palabra de Dios, sucedió lo que sucedió. Diga conmigo, ¿lo tenían todo? A ver, dígalo de nuevo, lo tenían todo y lo perdieron todo. A ver, dígalo de nuevo, lo tenían todo y lo perdieron todo. Esto pasa cuando no conocemos la palabra. Esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Yo no sé si a usted le ha pasado, seguramente alguien le predicó el evangelio a usted, o usted es hijo de un cristiano o de una cristiana, o lo que sea, y se fue al mundo. Si es de aquellos que se fue al mundo, yo le digo bienvenido al club. Pero hay una cosa que nos va a volver a traer. Es lo que tenemos sembrado aquí adentro. Es la palabra de Dios. 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 Aleluya. Apláudale bien fuerte. Sí, puede aplaudirle. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? De ella misma todo pasará. Pero la palabra de Dios no pasará. Dile a que está a tu lado, todo pasará. Tócale el hombro así, dile, todo pasará. Dile, tus victorias van a pasar. Tus propiedades van a pasar. Hasta tu novia va a pasar de ti. No. Todo pasará, dile, todo pasará. Pero hay algo que no va a pasar, la palabra de Dios. Esta enfermedad que hoy está golpeando tu vida pasará, pero la palabra permanecerá. Puede gritar, puede aplaudir, puede darle gloria a la palabra de Dios. Usted puede estar pasando una situación extremadamente grave. Hay un dicho muy español que dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Así que uno de los dos va a pasar. O va a pasar el problema o va a pasar el cuerpo. Dile al que está a tu lado, todo pasará. Todo va a pasar. Si está pasando una tormenta, yo te digo, iglesia, esa tormenta va a pasar. Si estás en un momento difícil o estás en un momento muy alegre, tienes que saber una cosa, todo pasará, aleluya. Ahí andan los del Barça andan sacando pecho, todo pasará, todo pasará. De verdad, mijo, póngase serio. Se levantó, dice, otra generación que no conocía a Jehová
ni su obra, ni lo que había hecho Dios por Israel. Es decir, no conocieron lo que Dios hizo por ellos. Y nos puede pasar a nosotros no conocer lo que Dios hizo por nosotros. No, pastor, si yo ya sé que murió en la cruz. No, pero fue mucho más. Fue mucho más lo que Dios hizo por ti. Además de morir en la cruz, además de dejar su gloria, además de derramar su sangre. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios? ¿Cuántas cosas hizo Dios ayer por ti? Quizás tú no sabes, pero Dios te haya librado de la muerte. Dios te haya librado de un dardo de fuego del maligno. Dios te haya librado. Mira a esta niña que tiene un accidente. Levante su mano y diga gracias, Señor, porque nuestros hijos, dígale gracias porque nuestros hijos están sanos, están salvos. Aleluya, denle un aplauso al Señor por sus hijos. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Podríamos estar en silla de ruedas, podría faltarnos un brazo, podría faltarnos una pierna, podría faltarnos un ojo, pero mi hermano, aquí estamos dándole gloria a Dios con un cuerpito caribeño que madre mía. Amén, así que ya se entusiasmó, ya. Pero gloria a Dios que estamos en su casa. Dice el verso 14 que hemos leído, dice, y se encendió contra ellos Israel, el furor de Israel, se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, es decir, en gente delincuente. Yo le decía a los padres allí en Casa de Paz el jueves pasado, usted quiere, piense un poquito, usted quiere que sus hijos los manosee cualquiera por ahí. ¿Usted quiere eso? Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que nuestras hijas y a nuestros hijos sean guardados y ya no se predica esto, pero, ay Señor, llegar virgen al día del casamiento, esto ya no se usa, pero es 100% bíblico. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Apláudale a Jesucristo. Mire, yo le decía a Darwin. ¿Está Darwin por ahí? ¿Darwin? No, el otro Darwin. ¿No vino hoy? ¿Ve? Para una vez que lo nombro, es que de verdad, ¿eh? Bueno, yo le decía a Darwin, tiene 2 niñas preciosas. Y no solamente a Darwin, sino luego a todas estas niñas que están en danza. Digo, yo estoy orando y estoy peleando, pero además vigilando. Ojalá, vigilando hasta donde uno llega, que es aquí adentro, porque en otro lado no vamos a andar de policía, Dios no nos ha puesto de policía. Pero ojalá Dios las guarde, los padres vigilen y el Señor les dé un machete por la cabeza si andan haciendo una barbaridad. Pero qué bueno sería que lleguen como Dios manda al día de la boda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pero aquí dice que Dios los entregó en manos de robadores, de ladrones, de maleantes. Los despojaron de la riqueza, los despojaron de las propiedades,
los despojaron de su honra viril, por decirlo de alguna manera, los despojaron. Eso es lo que sucede cuando no solamente hay unos jóvenes irresponsables, sino que los padres no conocemos la palabra de Dios. Y bueno, no pasa nada, que se vaya a vivir con su novio, no pasa nada, sí pasa. Ay, bueno, que vaya a la discoteca, no pasa nada, sí pasa. Ay, bueno, pero que vaya al baile, no. Por no conocer la palabra de Dios. Dile al que está a tu lado, tienes que conocer. A ver, dile, tienes que conocer. Sacúdelo así, sacúdelo. Tienes que conocer la palabra de Dios, porque ahí tiene un mozo. Amén. Y la iglesia dice, en el verso 14, dice el 13, dice, y los vendió en manos de sus enemigos alrededor, y no pudieron hacerle frente. Es decir, los enemigos venían y ellos no podían hacer frente a los enemigos. Eso es muy triste, no poder hacer frente a los enemigos. ¿Usted qué piensa? ¿Por qué no pudieron hacer frente a los enemigos? A ver, dígame, alguien que se atreva así a decir, ¿qué piensa? ¿Por qué no pudieron hacerle frente? A ver, dígame. Bien, otro más, otra. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo no tenían conocimiento? Por ahí van los tiros. Otro más. No podían hacerle frente a los enemigos porque no dominaban la espada. No conocían la espada. Y la espada, diga conmigo, la espada del Espíritu. A ver, diga conmigo, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Fuerte ese aplauso a Jesucristo. Fuerte ese aplauso a la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios por la palabra. Hay poder en la palabra. Todo pasará, pero la palabra permanecerá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan un grito de júbilo? ¿Cuántos le aplaudan a Jesucristo? Gracias por la palabra. Y usted la tiene ahí metida en el... ¿Será posible? Voy a ir a su casa a ver qué hace con la palabra. Por eso somos pesados con la palabra. Y damos aquí el estudio. Y el líder de alabanza debería dar estudios sobre la palabra. Y el líder del altar, el líder está allí para dar la palabra de Dios. Y el líder de jóvenes se fue. Estaba aquí recién. Allá está. Y el líder de jóvenes. Tienen que cantar, tienen que adorar, pero tienen que conocer la palabra de Dios. Dale la palabra, Darwin, dale la palabra, porque lo que los va a defender a estos jóvenes es la palabra de Dios. Las modas pasarán, los cortes de pelo pasarán, la ropa, todo lo guay pasará, pero lo que no va a pasar es la palabra de Dios. ¡Aleluya! Sí puede gritarle, aleluya, la enfermedad pasará, la salud pasará. Pero lo que no va a pasar es la palabra de Dios. Por eso es que hemos encargado a Abel, a Walter, se me fue Walter, no, ya está. Estás verde todavía, ¿eh?
Está verde, Walter, pero bueno, va a madurar, ¿eh? Hora para que madure. Y María Ángel, la primera española maestra que tenemos, maestra de la palabra de Dios. Amén, es gloria de Dios. Conozcan la palabra, conozcamos la palabra. Predicadores de Santa Coloma, predicadores de los altares, predicadores de los viernes aquí, más que tu experiencia que ha sido muy bonita, más que tu testimonio que ha sido muy bonito, tu testimonio pasará, tu experiencia pasará, pero lo que nos va a quedar es, dígalo, amén. Dile a que está a tu lado, aprende la palabra. A ver, dile, aprende la palabra. Ahora dile, enséñame tú la palabra. Enséñame tú. Poco me parece que estudiamos la palabra todavía. No había discipulado en Israel, no había escuela dominical ni reunión de jóvenes, y es lo que pasa. Las consecuencias fueron nefastas, lamentablemente aterradoras. La desintegración del pueblo de Dios fue contundente. Las familias y los jóvenes dejaron el campo espiritual completamente devastados. Una situación de caos total. Sin la palabra no hay posibilidad alguna de hacerle frente al enemigo. La palabra está representada como la espada del Espíritu. ¿Ustedes no vieron a Conan, la película de Conan? Hay varias. Oh, claro. Bueno, yo de mi edad. Pero la obsesión de Conan era su espada, saber manejarla. Además de los músculos que... Pero mi hermano, nosotros tenemos que tener una obsesión, conocer la palabra de Dios. Y la iglesia dice, sin la palabra no hay posibilidad alguna de hacer frente al enemigo. La palabra está representada por la espada del Espíritu. El ataque terriblemente y violento del diablo contra nuestro líder espiritual llamado Jesús de Nazaret. El ataque fue violentamente infame, agresivo y pretencioso. La pregunta que predominó o que dominó el común denominador del ataque del diablo fue si eres hijo de Dios. El diablo no le atacó con una honda, el diablo no le atacó con una lanza, no le atacó con un ejército, ni le atacó con ángeles. No. Le atacó en su identidad, si eres hijo de Dios. Pero Jesús, ¿qué sacó Jesús? La espada, diga conmigo, la espada. A ver que me saquen una foto. ¿Sí? Diga conmigo, la espada, no la natural, la espada. A ver, diga, la espada del Espíritu es. Dígalo de nuevo.
tenemos que conocer la palabra. Antes de ser líder, antes de ser ujier. Por eso nosotros no permitimos que nadie sea ujier si no pasa por el discipulado. ¿Cómo va a ser ujier si no sabe ni a quién está sirviendo y no conoce la palabra? El diablo le dijo, yo le voy a leer porque, claro, yo cuando me pongo a escribir soy medio poeta. Aún resuenan en el interior de los corazones cristianos el famoso escrito está, escrito está, escrito está. El diablo lo atacó primeramente con: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se conviertan en pan, que se convierta en pan. ¿Y qué sacó Jesús? La espada, diga conmigo, la espada del Espíritu, que es, dígamelo de nuevo, la palabra de Dios. Y Jesús le dice, me vienes a tentar por el lado del estómago. Te voy a decir una cosa, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Apláudale a la palabra. Fuerte ese aplauso a la palabra. Fuerte ese aplauso a la palabra. Jesús sacó la palabra. Jesús sacó la palabra. Y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Al no poder vencer en este ataque, dice que lo lleva al pináculo del templo. Y le dice, si eres hijo de Dios, lánzate al vacío. Y le busca la letra, no el espíritu, la letra. Lo ataca con la letra. Dice, lánzate al vacío, porque escrito está que Él enviará ángeles que te reciban, que te sostenga para que tu pie no caiga. Y Jesús saca de nuevo la espada y le dice, escrito está, no tentarás, diga conmigo, no tentarás al Señor tu Dios. Amén, iglesia. Amén, iglesia. No, la palabra. La palabra de Dios. Es decir, ¿qué es lo que te va a sacar adelante? ¿El manejo de una pistola? ¿Qué es lo que te va a sacar? ¿La profesión de la cual te has machacado y has estudiado? ¿Qué es lo que te va a sacar adelante? ¿El buen manejo del balón con tus pies? ¿Qué es lo que te va a sacar adelante? ¿El novio o la novia 90 se sienta y revienta? Digo, no, ¿eh? ¿Qué es lo que te va a sacar adelante? Lo que te va a sacar adelante, diga conmigo, lo que me va a sacar adelante es, diga, a ver, dígalo de nuevo. Dígalo de nuevo. Ahora, mire, tócale el hombro al que está al lado y dile, apúntate al discipulado, hermano. Claro. Mira, ahora dile así. En la iglesia pocas cosas hay gratis. Y el discipulado es gratuito. Apúntate, que es gratis, mi hermano. Pero ¿qué más queremos? Después va a venir el nieto o el hijo de la escuela dominical y te va a preguntar si Adán y Eva, ¿de dónde nacieron? Y tú,
¿Me entiende, iglesia? Nosotros tenemos para edificar la vida de nuestros hijos. Está bien, ¿eh? Está bien, ojalá todo estudiemos en una universidad, estudien una carrera, gloria a Dios, esfuércese, pero por encima de eso, esfuércese en enseñarle a sus hijos y a usted la palabra de Dios. Bueno, lo lleva a un lugar, ya por última tentativa, el diablo a Jesús, lo lleva a un lugar y le dice, mira, te muestro todos los reinos del mundo, te los voy a dar. Condición, si postrado me adorares. ¿Y qué le dijo Jesús? A ver qué le dijo Jesús. A ver qué le dijo Jesús. ¿Ve que no sabe usted? ¿Ve por qué tiene que ser discipulado? Ahí está. ¿Ve que hay que estudiar la palabra? ¿Qué le dijo? ¿Cómo? Porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. Aleluya, apláudale a Jesucristo, aleluya. Fuerte ese aplauso, fuerte ese aplauso. ¿Con qué lo venció? Con la espada, pero no la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces es importante, iglesia, conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Si experimentamos una confrontación espiritual, es con la palabra con la que podemos defendernos ante los embates del enemigo. Sin la palabra es ir a la guerra sin Dios, porque Dios es la palabra. Mire lo que dice la palabra, sécase la hierba y marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanecerá para siempre. Isaías 48. Mateo 24:35, el cielo, escuche, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, diga conmigo, pero mis palabras no pasarán. Hay un consejo bíblico en Deuteronomio, pónmelo por favor, streaming, Deuteronomio 6, del 6 al 9. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Mire qué precioso texto. Estas palabras, ¿lo tiene? Mire, esto lo manda Dios a nosotros. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero la tienes que recibir tú a la palabra. Estarán sobre tu corazón, papá, futuro papá y futura mamá. Tenemos que atesorar la palabra en el corazón. Porque ese niño que viene, dije niño, y insisto, pero ese niño que viene hay que llenarlo de la palabra. Ojalá pueda ser un universitario y pueda ser un hombre en esas esferas donde nosotros no hemos podido entrar, pero mis hermanos, mi querido matrimonio, por encima de ello, enseñémosle la palabra de Dios. Mire lo que dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás, diga conmigo, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes.
Las atarás como señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y la iglesia dice, ese es el mandamiento para los padres con los hijos. Ay, que quiero que mi hijo sea universitario. Amén. Pero no es capaz de poner 10 euros para comprar el libro de la escuela dominical. Ahora, miles para la carrera universitaria, miles para el colegio secular. No sé, yo ya estoy fuera de onda, pero ¿cuánto cuesta cuánto tienen que pagar para empezar el colegio? Para los libros, ¿cuánto invierten? ¿300? 600. Imagínese, usted sin pestañear paga 600 y después tiene que salir. Te aconsejo que no tengas niños, porque después... No, téngalo porque Dios va a proveer. Dios proveerá. Pero después tiene que salir que la cursa de aquí, que la salida de allá, que el autobús, que la comida, que el carnastolta, que el demonio, todas estas barbaridades que hay aquí en España. Dios mío. Un gastadero de dinero. Sin embargo, le dicen a usted, tiene que poner 10 euros para el inicio del curso de la escuela dominical. Ay, no tengo. ¿Me lo puede financiar? ¿De verdad? ¿Cómo le vamos a financiar 10 euros? Bueno, vale, un euro por mes. Eso porque usted no valora la palabra. Pero cuando usted valore la palabra, va a decir, hay que poner 10. Yo pongo 10 por lo mío y 10 más por si alguien no puede poner, yo lo pongo también. Porque quiero que la palabra de Dios riegue, sea un regadero por la ciudad. Y la iglesia dice, qué lejos queda ese mandamiento de Deuteronomio 6. Es importante conocer y atesorar, guardar, memorizar y escudriñar la palabra de Dios. La palabra de Dios, escuche bien, la palabra de Dios es dulce como la miel. La palabra de Dios es lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es espada de doble filo. La palabra de Dios es leche a los recién nacidos. La palabra de Dios es pan para el hambriento y agua para el sediento. La palabra de Dios es espejo para que nos miremos en ella. La palabra de Dios es semilla. Cuando se siembra, más tarde o más temprano va a dar su fruto. La palabra de Dios es fuego y es martillo que rompe la roca. La palabra de Dios es poder creativo. La palabra de Dios enviada sana al enfermo. La palabra de Dios leída es medicina para los huesos. Jesús por la palabra sanó a los enfermos. Por la palabra echó fuera demonios. Por la palabra se pudren los yugos, por la palabra se rompen las cadenas y por la palabra se libertan los cautivos. Aleluya, gracias Señor por la palabra de Dios. Apláudale a la palabra. Fuerte ese aplauso a la palabra. Fuerte ese aplauso a la palabra. Fuerte ese aplauso a la palabra. Apláudale. No al predicador, a la palabra de Dios. Apláudale a la palabra de Dios. Fuerte a la palabra, fuerte a la palabra. Fuerte ese aplauso a la palabra. Y la iglesia dice... Amén a la palabra.